Seguimos celebrando la Pascua del Señor. El evangelista Juan nos lleva a un momento particular de la vida de Jesús y de esa comunidad que Él había armado, sus apóstoles, sus discípulos. Él les está hablando de su partida. Y los discípulos entonces se inquietan. La palabra en el idioma original es difícil de traducirla. Se inquietan, se turban, se desordenan, se confunden. Su mente y su corazón quedan en un estado de angustia. Y sin embargo Jesús los invita a que no se inquieten. Y Jesús les dice, crean en Dios, crean en mí. Parece como que la inquietud se desarma con la fe, con la confianza. Toda la vida de Jesús consistió en quitarle inquietud a las personas, sacarlas de la inseguridad y darles seguridad. Toda la vida de Jesús consistió en asegurar la vida. Las personas que tenían angustia, que estaban confundidas en el pecado, Jesús les hacía sentir la misericordia del Padre. Las personas que estaban poseídas por el mal, Jesús las liberaba, les volvía a dar valor. Los leprosos que eran echados, Jesús los reintegraba, los hacía dignos, los aseguraba. A un sordo le daba la posibilidad de oír, a un ciego de ver, a un paralítico de caminar. Toda la vida de Jesús consistió en darles seguridad, darnos seguridad. Eso hace Jesús. No se inquieten. Yo les doy seguridad. Y hoy Jesús quiere invitarnos a un salto que no es fácil de dar, pero que es necesario para desarmar las inquietudes profundas. Hay una expresión en el Evangelio que deben recordar, que me gusta traer ahora. Nos dice que en algún momento Jesús los invita a ir a la otra orilla. Esa expresión de vayamos a la otra orilla habla de lo que significa la pedagogía de Jesús, de una seguridad a otra seguridad. Es verdad que hay que pasar por el mar, que para los antiguos el mar era el lugar terrible, porque ahí habitaba los monstruos marinos, era un lugar de inseguridad. Jesús les dice, vamos a otra seguridad. Hoy a los discípulos los invita a eso, a no inquietarse, confíen en Dios, confíen en mí. Y entonces Jesús los invita a la confianza, diciéndoles, miren, en la casa de mi Padre hay mucho lugar, yo voy a preparar ese lugar. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos es, esta vida es mucho, esta vida, la nuestra, es mucho. Pero no es solo esto, esta vida. Hay algo definitivo que es Dios. Dios es definitivo en la vida. Jesús invita a descubrir que lo definitivo es Dios. Después de esta vida y ya en esta vida. La confianza es saber que Dios es el que tiene la última palabra. Le creemos a Él que tiene la vida en abundancia. Nosotros tenemos experiencias de confianza, humanamente hablando.
tenemos experiencias, sabemos lo que es confiar. Cuando vos confías en una persona que te debe plata y vos la estás necesitando y le decís a la persona, necesito la plata, y la persona en quien vos confiaste dice, mira, en 10 días tenés la plata. Como vos confiás, salís de la intranquilidad. Sabés que Él va a cumplir su palabra. Te entregás. Si vos estás viviendo una enfermedad y alguien te dice, toma esto, y vos confiás, sabés que su palabra es una palabra que da seguridad. Nosotros, en general, nos inquietamos por cosas que creemos que cuando las solucionamos ya está. Y está bien, es cierto, cuando venga la vacuna vamos a tener más seguridad, no cabe la menor duda que esto es así. Pero Jesús sabe que la vida se mueve y hoy nos inquieta esta enfermedad, y cuando solucionemos esta enfermedad nos van a inquietar otras cosas. Jesús quiere trabajar en las inquietudes más profundas nuestras, por eso lo primero que dice es, crean en Dios, crean en mí, la vida la tiene Dios. Entonces uno de sus discípulos les dice, bueno, ¿y cuál es el camino para esta seguridad? Tomás le pregunta, ¿cuál es el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay un método, no hay una doctrina, no hay una conducta, hay una necesidad de adherirse a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo crecemos en la confianza? Haciendo que nuestra vida entre cada vez más en comunión con Dios. Por eso cuando Felipe le dice, bueno, mostranos a Dios, si esto es así, Jesús le responde, mirá, quien me ve a mí, Felipe, ya está. Quien me ve a mí lo está viendo al Padre, lo está viendo a Dios. Pareciera ser como que Jesús nos invita a una experiencia fundamental en la vida, que es la confianza en Él, que en definitiva es adherir la vida a Él, entrar en comunión con Él. ¿Es posible? Les pregunto, pregúntense, ¿ustedes creen que es posible que la fe en Jesucristo te ayude a vivir, aún en las circunstancias difíciles que nos tocan vivir? ¿Crees que la fe en Jesucristo te puede dar la seguridad necesaria para transitar las circunstancias de la vida? Es una pregunta importante para hacernos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mi experiencia me dice que quien adhiere a Jesús, quien hace que su vida esté cada vez más en comunión a la vida de Jesús y al estilo de vida de Jesús, va adquiriendo a lo largo de la vida una seguridad que le ayuda a transitar todas las inseguridades de nuestra condición humana. Y eso entonces es vivir de manera pascual. Siempre necesitamos nosotros también hacer lo que hizo Jesús. También nosotros necesitamos vivir pascualmente. Nadie de nosotros puede decir que su fe la tiene asegurada. Aún la propia fe es una gracia de Dios. Y también la misma fe puede ser zarandeada. Pero quien se adhiere a Jesús siempre vuelve a la confianza en Él. Siempre vuelve a entregarse a Él. Y por eso Jesús termina diciéndole a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios, crean en mí.
Y si ustedes se adhieren a mí, la vida de ustedes será una vida de muchos frutos. Harán cosas lindísimas, vivirán de manera linda. La fe no es algo que está en la cabeza, la fe no es algo que vivimos cuando venimos a los templos o cuando rezamos. La fe es vida, la fe es vida. La fe en Jesucristo te hace vivir de una manera. Por eso los invito en este domingo de Pascua, celebrando a Jesús, que una vez más volvamos a cruzar a la otra orilla, a hacer ese acto de confianza en Él. Jesús dice, no se inquieten, crean, la vida nuestra está asegurada. Hacé de cuenta que es un amigo tuyo que te está diciendo, te voy a pagar, confía. Y uno entonces le cree al amigo. Acá es Jesús el que nos está diciendo, no se inquieten. Él está comprometiendo su palabra. Confiemos que su palabra es verdad, es vida, que ahí está el camino. Confiemos, no nos inquietemos. El mundo se mueve, la vida se mueve, pero Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Te invito a que vuelvas a adherirte a Él. Y ahora lo hacemos con una multitud de personas. La multitud recita la fe, el credo. No sos vos solo o sola en casa, no soy yo solo, es una multitud de creyentes, de ahora y de siempre. Esta fe que recitamos, esta fe que todos los domingos vamos diciendo juntos, creo en Dios, Padre, esto es lo que va dándonos seguridad en la vida. Más allá de las inquietudes que tengas, que seguramente algunos tienen muchas y serias y difíciles, ahora te invito a cruzar a la otra orilla. Deja que la fe en Jesucristo te llene de seguridad para la pelea de todos los días.